Hola Joana, muy buenos días. Bienvenida a la clase. Hoy vamos a trabajar durante esta primera parte de español y durante la segunda horita vamos a trabajar ciencias. Bueno, en este caso vamos a revisar un momento la plataforma. Entonces, en la plataforma de Classroom, cuando tú entras a tu clase de validación 2024-2, en trabajo en clase, aparecen ya las dos asignaturas, español y ciencias. Hoy vamos a trabajar en la guía número 3 de español. Listo, acá en la guía número 3, cuando tú lees ver material, acá está lo que ya habíamos empezado a trabajar la clase pasada sobre literatura. Vimos lo que era la literatura clásica y vimos lo que era la literatura medieval. Entonces, ahorita vamos a continuar con esta misma presentación que ustedes tienen acá. ¿Listo? Sí, señora. Entonces, ahorita estamos hablando de la literatura universal. Estábamos viajando entre siglos, ¿cierto? Eh, y estábamos como reconociendo parte de la historia de la literatura, por qué se llaman esas épocas de tal manera, ¿listo? Entonces vamos a retomar por acá. Habíamos dicho inicialmente que durante el siglo V antes de Cristo se llamó como literatura antigua o la época antigua o clásica, ¿listo? Luego de esto, durante el siglo V hasta el siglo XV, a esto se le llamó la era medieval. Listo, vimos una parte de esto y hoy vamos a trabajar la literatura del Renacimiento. Listo, entonces nos dice que fue más o menos finalizando la Edad Media, es decir, la época anterior, y en este momento hubo un cambio en la mentalidad del hombre. ¿Por qué hay un cambio de mentalidad? Porque llega el momento del descubrimiento de América. Entonces quiere decir que llegan los españoles, ¿cierto? Con nuevas costumbres, con nuevas creencias. Entonces todas las personas que habitan América, que son los nativos, que son los indígenas, tienen que verse obligados a un cambio en su manera de pensar. Entonces de ahí es que venimos con todos los cambios que vienen, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en algún momento los indígenas tenían sus creencias, entonces ellos adoraban al sol, adoraban a la luna, hacían rituales, para la medicina ellos se curaban con plantas, creían más como en las cuestiones astrales, pero cuando ya llegan a invadir o a descubrir, digamos, es lo que dicen descubrimiento, pero es más, yo lo tomo como invasión, o sea, personalmente lo tomo como invasión. Entonces llegan las nuevas costumbres, ¿cierto? Entonces ya llegan a imponer una religión, llegan a imponer un idioma, llegan a imponer medicinas. Entonces empiezan a imponer ciertos, o sea, hay avances que de pronto pueden ser buenos, pero que también van a hacer que las culturas que habían se empiecen a perder. Entonces, esto va a ser la parte del Renacimiento. Antes del Renacimiento, durante la época del Medioevo, la gente era más dada a creer en Dios. Entonces a esto lo llamamos teocentrismo. Teocentrismo porque Dios era el centro de absolutamente todo. Ahora, cuando llega la época del durante la época del Renacimiento, como estamos diciendo acá, como llega la parte del descubrimiento de América, cuando llega este cambio de mentalidad, ¿qué pasa? Ya el hombre no va a tener la misma creencia en que Dios es todo, sino que ya va a darle más importancia al hombre mismo. Entonces, ellos, pues con ese cambio de mentalidad, entonces ya empiezan a endiosar al hombre, ¿cierto? Entonces Dios es prácticamente el hombre,
el hombre es el que puede hacer las cosas, el hombre es todopoderoso, el hombre tiene la fuerza, ¿cierto? Entonces, ahí hay un cambio de mentalidad. Sencillez y claridad expresiva. Antes era un poco más robusto el vocabulario, pero ya durante esta época empieza a ser más claro y más sencillo. Se maneja la poesía religiosa y la purificación del alma. Aparece la novela picaresca y el amor se presenta de una manera idealizada. Entonces vamos a ver un poquito más acerca de la literatura renacentista y algunas de sus obras y de sus autores. Ya vamos a ver un videíto. Ya les voy a mostrar acá para pasar a lo otro. Entonces acabamos de ver esta parte de español, las diferentes, algunas de las corrientes literarias, ¿cierto? Y luego vamos a pasar a lo que es la química, ¿listo? Vamos a ver un videito acá chiquito para que entendamos. En el video nos dice, si no hay química, no hay llaves, no hay carro, no hay medicamentos, o sea, para que exista todo lo que ustedes pueden ver o tocar, necesariamente debe haber química. ¿Por qué? Porque en la química va a ser como la que va a producir nuevos compuestos que van a generar lo que nosotros vemos, la materia. Esta parte de la química, vamos a ver por acá, vamos a leer acá la guía de esta semana de química. Entonces nos dice, ¿por qué es importante la química en nuestras vidas? ¿Por qué creen ustedes que es importante? Acabamos de ver el video y ustedes tienen que responder acá. ¿Por qué consideran que es importante la química? En este caso, por ejemplo, Joana, ¿por qué crees que es importante la química? Ay, profe, paso. ¿Pasas? ¿Por qué? Porque no me pase. Cristina, ¿por qué crees que es importante la química? Profe, como estaba diciendo, porque desde el punto de que se descubrió como la química, lo que yo entendí, Sí. eh, se comenzó a los medicamentos y pues como también viene envuelta como la ciencia y eso. Ujú. Todo, ¿cierto? Todo, absolutamente todo lo necesitamos desde la química para que podamos consumir los alimentos, tener en qué cocinar, ¿cierto? O sea, imagínense todo lo que necesitamos. Entonces, dentro de las guías de esta semana, vamos a trabajar la química en la antigüedad, lo que fue la era de los metales, vamos a entender qué fue lo de la era de los metales, a lo que le llamamos la alquimia y la piedra filosofal. Vamos a hablar de algo que se llamó iatroquímica, ¿listo? Todo esto es acerca de química. Vamos a hablar acerca también de la tabla periódica, ¿listo? Los elementos de la tabla periódica, la organización de la tabla periódica. Ustedes van a tener que consultar y responder estas preguntas, ¿listo? Y vamos a hablar también acerca de lo que es la división celular, porque vamos a hablar de la división celular para entender algo relacionado con el cáncer y la quimioterapia. Por eso esta clase de biología, hoy que están tan poquitos, vamos a ver solamente como la primera parte, ¿listo? Que dice química en la antigüedad. Entonces nos dice que esto se vino a desarrollar antes de Cristo.
¿Listo? Durante el año, más o menos durante el año 600 antes de Cristo. Entonces ellos veían cómo sucedían las cosas y empezaban a preguntarse, bueno, ¿y esto por qué reacciona así? Entonces ellos tienen que empezar a generar diferentes maneras para poder sobrevivir. Una de las cosas que se da en este caso durante la antigüedad a nivel de química es cuando logran mantener encendido el fuego, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que pues primero empiezan a experimentar, se dan cuenta que a partir de la fricción se genera fuego, pero ya después de la fricción que se ha generado el fuego, ya tenemos que empezar a revisar qué otras cosas químicamente necesitamos o cómo puedo ayudar para que ese fuego se mantenga. Entonces, después del fuego, después de haber descubierto el fuego durante esta parte de la antigüedad, ya el hombre primitivo empieza a generar instrumentos o elementos también para poder cocinar. Entonces ellos ya empiezan a descubrir que a partir de ello, cocinando también el fuego ayuda a que los elementos que ellos usen los puedan desinfectar, ¿cierto? Se pueden dar cuenta también que manteniendo fuego alrededor de las chozas o alrededor de sus lugares donde ellos se refugiaban, esto permitía estar resguardados y permitía que los animales salvajes se fueran, no estuvieran cerca. Entonces estaban a salvo de los animales salvajes. Nos dice que hay una historia, hay un mito griego donde aparece un personaje que se llama Prometeo y dice que él es el que le entrega el fuego a la humanidad y por haberle entregado el fuego a la humanidad va a sufrir un castigo eterno. ¿Listo? ¿Qué más se descubre durante la antigüedad? Con el fuego empiezan a darse cuenta que ellos pueden utilizar partes de madera o de diferentes elementos y dependiendo si digamos ellos los ponen a secar o los queman, se va a generar digamos la ceniza y demás cositas, y a partir de esto y del uso de otros elementos empieza la cuestión de los cosméticos. Entonces los cosméticos fue algo muy importante durante la época de Cleopatra, ¿listo? Porque ya a partir de ahí empiezan a mostrar que la belleza es necesaria, por ejemplo, reflejarla o mostrarla utilizando los cosméticos. Entonces, ¿por qué es importante la química? Porque a partir de la química se generan los cosméticos que, en este caso, ayudan a embellecer, ¿cierto?, a la mujer. Nos dice que también empiezan a haber medicinas ellos empiezan a crear medicinas porque ya empiezan a juntar un elemento, juntan el otro, entonces vamos a quemar esta planta, le vamos a agregar tal sustancia, vamos a hervir el agua, la vamos a mezclar con esto y empiezan a generar tratamientos de salud. ¿Listo? Entonces no solamente elementos para la belleza, sino tratamientos para la salud. Nos dice que también empiezan a hablar de la importancia del aire, del agua, del fuego y de la tierra, que son los elementos básicos, ¿cierto? Nos dice que ellos pueden mezclarse o a partir de ciertas actividades que yo realice con ellos, el uno se puede convertir en el otro. Entonces una sustancia puede terminar haciendo parte del aire. Por ejemplo, si yo pongo a hervir el agua, entonces del líquido paso al gaseoso,
por ejemplo, elementos de la tierra y el fuego, cómo pueden elementos de la tierra quemarse, cómo el fuego genera algunos cambios en la tierra, ¿cierto? Y en las demás cositas, en los demás elementos. Nos dice que se propone la teoría de los 4 humores, ¿cierto? Gracias a la cuestión de la medicina. Nosotros estuvimos viendo la clase anterior todo lo relacionado con la teoría de los 4 humores de Hipócrates, ¿cierto? Nos dice que Aristóteles también habla de del quinto elemento o de la quinta esencia, que es el elemento puro, ¿cierto? Que lo llaman el éter. El éter es el elemento puro que forma a las estrellas, es una especie de gas. Entonces, ese gas está en las estrellas o en los astros, ¿cierto? Del firmamento, y es lo que les digo, o como lo llamó Aristóteles en este caso, es el quinto elemento o la sustancia pura, ¿cierto? Nos dice que Demócrito de Abdera fue uno de los que, cuando empieza toda esta cuestión de la química, se da cuenta que la materia se puede descomponer, pero que llega a un punto en el que hay un momento en que ya no la puedo volver más chiquita, y esa última partícula que queda es a lo que ellos llamaron el átomo. ¿Listo? Viene la era de los metales. Entonces, dentro de todo esto de la química, dentro de toda esta parte de la historia del desarrollo de la química en la antigüedad, hay una época importante que fue la era de los metales. Entonces nos dice que durante la época de los metales, entonces claro, ellos descubren el fuego y todo eso, pero ellos ya también se dan cuenta que con el fuego ellos pueden utilizar metales y pueden forjar ciertas cosas. Ahí es donde empiezan a fabricar instrumentos, ¿cierto? Entonces nos dice que utilizan ¿qué cosas? Entonces utilizan huesos, utilizan piedras, utilizan cuernos, utilizan madera y más sustancias y elementos, ¿cierto? Y a partir de la mezcla con el fuego, con el agua y todo ello, y en algún momento mezclaban cosas como la tierra, la arena, empiezan a crear pues metales, ¿cierto? Se empieza a generar la era de los metales. ¿Para qué sirvió esta época de los metales? Entonces, ellos encuentran que en el río, en los ríos, por ejemplo, pueden encontrar el oro, que pues el oro en este caso da un brillo y es color amarillo, entonces mediante él pueden generar, digamos, lo que son las joyas. El cobre también fue para ellos importante. En Egipto, ¿cierto? Se producía el cobre y había algo llamado también la malaquita, que era otro tipo de cobre. ¿Listo? Es una especie de cobre. Entonces, ¿qué pasaba? Este cobre lo extraían de las minas del Sinaí. ¿Listo? Entonces era también un material que ellos podían, digamos, trabajar para generar, por ejemplo, armas también. Nos dice que en Egipto y en Mesopotamia se fundían elementos. Y en este caso, durante el año 3500 a.C., todos estos objetos que ellos fundían, ya fuera en oro, plata, plomo, lata, hierro, cobre o mercurio, todos esos se fueron descubriendo. Entonces, nos dice que, por ejemplo, se generaron, las armas, ¿cierto? Con oro, plata, plomo, la lata, el hierro, el cobre, digamos, lo que eran las armas blancas, ¿cierto? El plomo para crear, por ejemplo, lo que eran las balas de las pistolas a medida que fueron evolucionando.
Y de ahí, de todo esto que ellos descubren, de la maleabilidad, de toda la mezcla digamos en este caso que el fuego para poder, digamos, trabajar un metal y convertirlo en, digamos, en un arma y todo eso, viene la alquimia, que ya habla de cómo se purifica la sustancia y cómo se va a generar un nuevo metal. Entonces, nos dicen que esto durante el siglo XXI aún se siguen haciendo pues estudios y se siguen trabajando diferentes técnicas para perfeccionar las sustancias mediante la destilación. Entonces, nos decían que durante la época griega, la época clásica griega, los 4 elementos eran muy importantes para la materia porque los 4 elementos generaban reacciones en la materia. Entonces, había algo, por ejemplo, que era la transmutación, ¿cierto? Entonces, cambio. La transmutación era algo que era como el principio de la alquimia, ¿cierto? Cómo poder transmutar algo, es decir, cómo poder cambiar un elemento para volverlo, en este caso, lo que se llamaba la piedra filosofal. Entonces nos dice que este era un elixir, listo, árabe. ¿Para qué querían ese elixir? Ya ahorita vamos a ver cuál era la finalidad de la piedra filosofal. Entonces ellos querían con la alquimia transmutar, cambiar de un material a otro, de oro a mercurio, de arsénico a azufre, de sal a ácido. Entonces empiezan a darse cuenta de algo que son las reacciones químicas. Entonces, ¿cómo si yo junto este elemento con tal otro, cómo va a reaccionar y eso químicamente qué me va a producir? ¿Listo? Por eso entonces ellos tenían como una especie de creencia, ¿cierto? Entonces nos dice que los cuerpos, ellos creían que los metales eran cuerpos compuestos, que los metales estaban formados por mercurio y por azufre, que les daba un poder, ¿cierto? Cuando ellos podían hacer esto, pero ellos llegaron al punto en que querían transformar todo en oro. Ese era el fin de la alquimia al final. Listo, eso fue al final, después de descubrir todo esto de cómo podían convertir el oro en mercurio, el arsénico en azufre y todo eso, ya ellos dicen, bueno, queremos convertir todo en oro. Y a eso pues ha querido llegar la alquimia. Vamos con la piedra filosofal. Entonces, ahora sí, después que ellos están buscando que se genere, digamos, oro a partir de otras sustancias, llega lo llamado la piedra filosofal, que es un elixir, como habíamos visto ahorita, ¿listo? Que tiene que tener o que se caracteriza por las 4 cualidades básicas que son el calor, que sería la representación del elemento fuego, el frío, que sería en este caso el aire, la sequedad, que sería la tierra, y la humedad, que sería el agua. El fuego sería lo caliente y lo seco. ¿Listo? Caliente y seco. La tierra también sería fría y seca. ¿Listo? El agua también puede ser fría y pues puede ser húmeda. Y el aire puede ser caliente, pero también puede ser húmedo. Entonces nos dice que cada metal combina estos 4 principios de calor, frío, sequedad y humedad. ¿Listo? Entonces llegan a una conclusión y dicen que el azufre
el plomo y el oro desprenden estas características. ¿Listo? Entonces dice, la piedra filosofal o el elixir de la vida era algo ansiosamente buscado. ¿Por qué? Porque decían que la piedra filosofal tenía virtudes maravillosas. Entonces, ¿qué permitía hacer la piedra filosofal? La piedra filosofal permitía que la persona que la obtuviera consiguiera oro, que pudiera curar enfermedades, incluso llegar a ser un ser inmortal. ¿Listo? Hablamos de la inmortalidad con la piedra filosofal porque tiene todas las características, posee los 4 elementos. ¿Listo? Vamos acá, nos dice que hay 2 tipos de piedra filosofal, la roja y la blanca. Entonces nos dice que la piedra filosofal roja es capaz de transmutar los metales innobles en oro. ¿Listo? Y la piedra filosofal blanca transfería los metales innobles a plata. Entonces, dependiendo si era vía húmeda o vía seca. Ya vimos qué es lo de la vía húmeda y la vía seca. Entonces, si es vía húmeda, pues entonces en este caso va a ser mediante agua y mediante aire posiblemente. Pero si va a ser vía seca, va a ser mediante el fuego o mediante la tierra. ¿Listo? Que se podía lograr obtener la piedra filosofal. Nos dice iatroquímica. La iatroquímica era como un enfoque médico que nos dice acá durante el siglo XVI. Ellos que querían usar sustancias químicas para mejorar la salud de la gente, listo, para tratar las enfermedades. Entonces, ¿cómo iban a tratar las enfermedades? Mediante la teoría de los 4 humores que vimos la semana pasada. Entonces, nos dice que quien más defendió esta cuestión de la iatroquímica, que era pues el enfoque médico a partir de la teoría de los 4 humores, fue un alquimista suizo que se llamó Paracelso. ¿Listo? Él, ¿qué decía? Entonces, primero el que habla de la teoría de los 4 humores fue Hipócrates de Cos, que lo vimos la semana pasada. Luego, este señor Paracelso retoma la teoría de Hipócrates y nos dice que una persona enferma o la enfermedad de una persona se genera porque hay una descomposición en el cuerpo, hay una falta de armonía en el cuerpo. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué es lo que causa esa falta de armonía? ¿Qué descompone la armonía en el cuerpo? El desequilibrio de los 4 humores. Entonces, acuérdense que la semana pasada veíamos que para que el cuerpo y la mente estén bien, la teoría de los 4 humores nos dice que el aire, agua, viento, aire, agua, tierra y fuego deben estar todos en armonía. Es decir, debe haber un equilibrio en esos 4 humores, ¿cierto? Entonces, ellos daban unas sustancias químicas, digamos en este caso sería como una especie de medicinas, para ayudar a equilibrar el humor de la persona, para lograr equilibrar esos 4 humores. Entonces, decían que esta manera de comprender la química permitía ir más allá y ayudar al cuerpo y sanarlo mediante la naturaleza, utilizando sustancias medicinales de la naturaleza. Entonces, utilizamos plantas y demás, hacemos algunas sustancias y eso nos va a ayudar a
equilibrar los 4 humores para lograr la estabilidad en mi salud. Desarrolló, en este caso, este señor Paracelso, nos dice que desarrolló remedios que ayudaron a combatir enfermedades como la sífilis, ¿listo? Y algunos antídotos también para momentos de envenenamiento. Entonces, por eso la iatroquímica fue tan importante, porque ya empiezan a jugar papeles importantes todos los elementos, cómo los pueden mezclar para ya generar una medicina que equilibre lo que hablábamos de los 4 humores. ¿Listo? Esto es más o menos una pequeña historia de la química. ¿Listo? Tenemos que ver esta historia de la química. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de ello todo se genera. Entonces necesito entender por qué es importante la química para poder llegar a esta parte que ya es la tabla periódica. ¿Listo? Hoy vamos a dejar hasta acá. Mañana sí vamos a continuar con la tabla periódica. Mañana nos vemos a las 10 de la mañana nuevamente y vamos a hablar sobre la tabla periódica. Ya vamos a ir un poquito más a profundidad. Ya hoy vimos la primera parte como la introducción. Ya teniendo esta parte clara, mañana ya empezamos a ver el porqué de la tabla periódica, para qué me sirve, cómo está organizada, qué es eso de los elementos, qué quieren decir los periodos. ¿Listo? Porque hay muchísimas cosas dentro de esa tabla periódica que nos van a servir para entender el porqué, digamos, de los medicamentos que pueden ser buenos en algún momento, ¿cierto? Sin embargo, cómo químicamente esos elementos se juntan, pero también pueden ser, digamos, perjudiciales para la salud. ¿Por qué? Porque pues igual tiene química. Entonces, todo lo que sea químico igual va a afectar en algún momento la salud. Entonces, por eso vemos que hay estas cuestiones. Se generan medicamentos, pero también se trabajan medicinas a partir de plantas medicinales. Entonces, ¿qué me puede hacer bien si hablo de medicina con plantas medicinales naturales o si hablo ya de compuestos donde van a utilizar diferentes elementos, ¿cierto? Extraídos de varias partes de la naturaleza, pero que ya tienen más agentes químicos y pueden producir malestar en otras partes del cuerpo, incluyendo, digamos, disparar un cáncer, o pueden también a veces sanar un cáncer. ¿Listo? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? Joana, Cristina, Santiago. ¿Dudas? No, pues ahí que más o menos ahorita me veo la repetición de la clase porque se me salía cada rato. Ah, vale, Santi. Igual yo ahorita les comparto en la plataforma los Sí, videos que vimos hoy sobre literatura para que pues vayan comprendiendo un poquito más. Todo esto va a quedar en la guía número 3 de español. Y de química también vamos a trabajar el videito de introducción para que lo puedas ver. Los videos no quedan grabados acá dentro de la proyección de la clase, sino que yo se los comparto en la plataforma porque por derechos de autor no puedo grabar o regrabar un video de YouTube. ¿Listo? Entonces por listo, eso yo profe. se los dejo aparte. Entonces ustedes ven que está la clase. Hay un momento en que se para, se ve el video y se sigue luego hablando, entonces es porque en ese momento estuvimos trabajando los videos, por eso les queda todo el material completo ahí para que no se pierdan de nada. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Gracias. Bueno, Cristina, bueno, Santi, Joana, que tengan un feliz resto de tarde, que les vaya muy bien en sus trabajos, en su día, y los espero entonces mañana. ¿Listo? Listo, profe, igualmente. Buen día. Bueno, chao, chao. Listo, profe. Chao, chao.